Un hombre regresa a su ciudad natal después de años en el extranjero. Tiene dinero, poder y ninguna intención de mirar atrás. Pero al pasar por una pequeña panadería, una mujer mayor lo llama por un nombre que nadie usaba desde su infancia. Él se detiene, gira lentamente y ahí está ella, su madre. O al menos eso dice. Pero él recuerda haber enterrado a su madre hace más de 20 años. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un caso de identidad equivocada? ¿O alguien le mintió toda la vida? ¿Y qué secreto se esconde detrás de aquella infancia que él intentó olvidar? Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y deja tu like si ya estás enganchado con esta historia. Y por supuesto, suscríbete para no perderte ningún giro inesperado. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y acompáñanos en esta historia llena de emoción, misterio y redención. En aquella mañana de cielo gris y viento en calma, Choe preparaba el café como todos los días, con gestos automáticos y el alma atrapada en un silencio ancestral. La tetera silbaba en la estufa y el sonido se mezclaba con el ligero tintineo de las tazas, pero nada llenaba el vacío que se había extendido por la casa desde que Richard se fue hace 6 meses. Llevaba un suéter azul descolorido, el mismo que había usado tantas mañanas, y mantenía los ojos fijos en la ventana, observando las hojas bailar en el patio. No era una tristeza explícita, era una mezcla espesa de cansancio, miedo y esperanza obstinada que, a pesar de negarla, aún resistía. Desde que ya no está, Choe ha aprendido a cuadrar cuentas con centavos, a contar cuentos antes de dormir con voz firme, incluso cuando está llorando por dentro, y a sonreír a sus hijos incluso cuando solo quiere desaparecer por unas horas. Vivía como quien camina sobre un cristal, intentando no romper nada más. Samán, de 11 años y con ojos que parecían haber visto más de lo debido, apareció en la puerta de la cocina en silencio, arrastrando sus zapatillas como si respetara el dolor de la casa. Se sentó a la mesa sin pedir nada, solo observando a su madre con una atención que dolía. Olivia, con las mejillas aún marcadas por la almohada, apareció después, saltando al regazo de su madre y pidiendo panqueques. «Panqueques de la abuela», dijo, como si estuvieran hechos de magia y de regazo. Choe sonrió, abrazando a su hija contra su pecho, y prometió que haría lo mismo. Pero cuando se giró para recoger los ingredientes, el sonido del timbre resonó por la casa, como un trueno en un día tranquilo. Una sacudida, un silencio inmediato. Era demasiado temprano para ser alguien de la escuela, demasiado tarde para las entregas. Choe se secó las manos en su delantal, se arregló el cabello con un gesto casi nervioso y caminó hacia la puerta sin saber que allí comenzaría el día que lo cambiaría todo. Cuando abrió la puerta, el impacto fue inmediato. Isabel estaba allí, con una dulce sonrisa en los labios y una pequeña bolsa a su lado, como si hubiera salido a comprar pan y, de camino, hubiera decidido visitar a sus nietos. Llevaba un abrigo color vino que contrastaba con el gris de la mañana, y sus ojos, marcados por suaves arrugas, transmitían un cariño silencioso que atravesaba cualquier barrera. Choe se congeló. El tiempo pareció detenerse por un segundo, como si el universo contuviera la respiración. La suegra extendió los brazos, pero retrocedió al ver la expresión de su nuera, esa mezcla de sorpresa, dolor y vergüenza. «No lo sabía», dijo Elizabeth en voz baja, como si entendiera algo que no se había dicho. Choe asintió con un gesto moderado, conteniendo la emoción en su garganta. La última vez que se vieron fue en el cumpleaños de Samán, antes de que todo se derrumbara. Dentro de la casa, Olivia corrió hacia su abuela sin dudarlo, como si su corazón supiera el camino. Ella saltó a su regazo riendo y señaló el dibujo que estaba haciendo. Un cometa cruzando el cielo. Elizabeth se arrodilló lentamente, ignorando el crujido en sus rodillas,
y se maravilló ante la hoja colorida. ¿Recuerdas el cometa que vimos el año pasado?, Olivia preguntó. La abuela sonrió, tocando cariñosamente el cabello de su nieta. Lo recuerdo, y recuerdo que dijiste que traería suerte. Samán observaba desde lejos, serio, con los brazos cruzados y la cabeza llena de preguntas que no quería formular en voz alta. Choe, todavía de pie en la puerta, miraba la escena como si estuviera viendo una película de la que ya no sabe si es parte. Un nudo le apretó el pecho. Necesitaba hablar con Elizabeth, pero ¿cómo iniciar una conversación sobre el abandono? En la cocina, el olor a pasta caliente comenzaba a extenderse, mezclado con el pesado silencio que llenaba la habitación, ahora dividida por una presencia inesperada. Elizabeth se sentó a la mesa mientras Olivia insistía en mostrarle cada dibujo de la semana. Presentaba una familia de 4, un arco iris y un perro que nunca habían tenido. Samán permaneció de pie junto al refrigerador, inmóvil, como si pudiera desaparecer si nadie le hablaba. Choe, con una espátula en la mano y el corazón acelerado, finalmente se volvió hacia su suegra. «Se fue hace 6 meses», dijo sin rodeos, sin carta, sin aviso. Un día estaba aquí, al siguiente, solo silencio. Elizabeth miró hacia abajo, agarrando el pañuelo en su regazo. «Nunca me lo dijo», respondió casi en un susurro. Dijo que estaba de viaje por trabajo y que necesitaba tiempo. La mentira dolió más que el abandono. Fue como descubrir que su dolor había estado oculto incluso a aquellos que podían apoyarla. Choe se sentó frente a ella, cruzando los brazos a modo de escudo. No había ira en su voz, solo un profundo cansancio, como si ya no esperara nada de nadie. Se fue a vivir con otra mujer, más joven, más libre, alguien que no lavaba uniformes de niños por la noche. Elizabeth cerró los ojos por un segundo, como si cada palabra fuera un golpe. «Lo siento, Choe. Debí haberme dado cuenta. Debí haber venido antes». La sinceridad en su tono era desarmante. No había justificación, solo arrepentimiento. Samán, desde un rincón de la habitación, finalmente habló. «¿Dónde está Richard?». La pregunta cayó como un trueno apagado. Elizabeth respiró profundamente. «Lo llamaré ahora». El tiempo se ha detenido nuevamente. Era como si todos estuvieran parados al borde de un acantilado invisible, esperando a ver si el suelo todavía existía. Elizabeth se levantó lentamente, sacó su celular del bolso y caminó hacia el balcón como si necesitara aire para afrontar lo que estaba por venir. Choe se quedó quieta, con las manos sudando incluso con el suave frío que entraba por la ventana. Afuera, la voz de la suegra era baja, casi imperceptible, pero se podía oír cuando elevaba el tono. «¿Qué pasa, Richard? ¿Qué clase de hombre abandona a sus hijos sin dar explicaciones?». El silencio entre las palabras decía tanto como los gritos reprimidos. Olivia continuó dibujando, ajena a la tensión, pero Samán no apartó la vista de la puerta, de cristal. Con cada frase perdida que lograba capturar, su mirada se endurecía aún más. Choe respiró profundamente, intentando contener las náuseas que crecían ante la posibilidad real de que Richard volviera a cruzar esa puerta. Quería protegerlos, quería desaparecer, quería todo al mismo tiempo. ¿Te está gustando esta historia? Entonces, dale un like para que podamos seguir trayendo más relatos que toquen el alma. Y si te sientes identificado con lo que acaba de pasar, cuéntanos en comentarios. Nos encanta leerte y saber que no estás solo en lo que sientes. 10 minutos después, Elizabeth regresó. Estaba pálida, le temblaban las manos y tenía los ojos llorosos. «Ya viene», anunció sin dramatismo, solo con un peso sobre los hombros que parecía sumarse a los 6 meses de ausencia de su hijo. Choe no respondió. Ella simplemente asintió, con la mandíbula apretada y su corazón latiendo demasiado fuerte. Olivia sonrió, como si alguien le hubiera prometido un juguete nuevo.
Samán le dio la espalda. «Yo no quiero verlo», dijo con una frialdad cortante. La madre no intentó convencerlo. Sabía que los sentimientos no se podían forzar, solo respetar. Elizabeth volvió a sentarse y sostuvo el álbum de fotografías que había traído en su maleta. Esas viejas fotografías que guardaban recuerdos que ahora dolían. Tal vez necesitemos recordar quiénes fuimos antes de decidir quiénes podemos volver a ser. Abrió la página del picnic en el parque, donde todos estaban riendo, alrededor de un mantel rojo. Choe tocó la foto y, por primera vez en mucho tiempo, cayó una lágrima. Cuando los faros del coche iluminaron discretamente la fachada de la casa al final de la tarde, Choe estaba sentada en el sofá, luciendo un suéter nuevo y moviendo las manos inquietas. Se había cambiado de ropa no por vanidad, sino por instinto, como si necesitara ponerse una armadura limpia para enfrentar el pasado que ahora estaba estacionado frente a su puerta. Olivia corrió hacia la ventana con una sonrisa que casi brillaba en la oscuridad. Samán, de pie firme en la esquina de la habitación, apretó el brazo de su madre sin decir nada. Al otro lado de la puerta, pasos vacilantes y el sonido apagado de una respiración agitada. Cuando giró el pomo de la puerta, el tiempo pareció repetir el susto de la mañana. Richard estaba allí, más delgado, con la mirada baja, sosteniendo una bolsa de papel que olía a panqueques. «Hola», dijo, y su voz sonaba más vieja. Nadie respondió de inmediato. El silencio era denso. Entró como si pisara terreno sagrado, un extraño tratando de recordar cómo era ser parte de esa casa. Olivia saltó a los brazos de su padre sin dudarlo, como si los meses no hubieran pasado. «Sabía que volverías», exclamó con la dulzura de quien nunca se rinde. La abrazó con fuerza, con los ojos llorosos, pero fue la mirada de Samán la que lo apuñaló como un cuchillo. El niño no dijo nada. Simplemente lo miré fijamente. «¿Por qué tardaste tanto en venir?», preguntó con la calma de quien ya no esperaba más respuestas. Richard tragó saliva con fuerza. Estaba confundido. Tenía un trabajo importante. Empezó, pero la frase murió en su garganta. Choe se cruzó de brazos y lo miró directamente. «¿Importante para quién?». La pregunta quedó en el aire, amarga. Se sentó en el sofá, quitándose los zapatos como lo había hecho antes, pero ahora no había consuelo en ese gesto, solo una incomodidad que dolía en los detalles. «No sé si tengo derecho, pero quería intentarlo». La frase era sencilla, pero tenía el peso de una avalancha. Durante los siguientes días, Richard comenzó a regresar todas las tardes. Siempre llegaba a la misma hora, con la misma bolsa de papel y una mirada que todavía pedía permiso para estar allí. Le leía cuentos a Olivia con voz temblorosa, ayudaba a Samán con sus tareas, incluso cuando el niño respondía en silencio y lavaba los platos después de la cena, como si eso pudiera borrar meses de ausencia. Choe observó todo con ojos duros, pero su corazón ya no era el mismo de antes. Había una batalla dentro de ella, entre la ira que quería explotar y el recuerdo del hombre que una vez amó. «Todavía lo amo y me odio por eso», le confesó a su suegra una noche cuando sus hijos ya dormían. Elizabeth le tomó la mano con fuerza, sin juzgarlo. El amor no es solo un sentimiento, también es una elección. Y a veces elegimos no odiar, simplemente sobrevivir. Richard no habló del tiempo que estuvo ausente. Evitaba nombres, lugares e incluso miradas que sugirieran traición. Prefería el presente, como si quisiera convencer a todos y a sí mismo de que eso era suficiente. Pero el pasado siempre encontró una manera de entrar, incluso sin invitación. Un día, mientras jugaban a un juego de mesa, Samán preguntó: «¿Sabes qué es lo más difícil? Responder a tus preguntas sobre ti cada noche». Richard se detuvo. La moneda cayó con un ruido sordo. Él no pidió perdón. Esta vez simplemente se quedó allí, en silencio, escuchando.
Y en 1900, ese silencio había más verdad que en cualquier discurso. Choe, al otro lado de la habitación, vio a su hijo hablar por ella. Porque a veces es en el arrebato de un niño donde reside el coraje que el adulto ha perdido. La semana siguiente, fue Elizabeth quien sugirió una salida familiar, un simple paseo por el parque donde solían ir los domingos antes de que todo se desmoronara. Choe dudó, pero aceptó. Quizás porque me cansé de decirle no a la vida. El día estaba nublado, el aire húmedo traía olor a tierra mojada y el sonido de los niños jugando mezclado con el tímido canto de los pájaros. Olivia corrió hacia el tobogán, mientras Richard empujaba a Saman hacia el columpio con cuidado, como si tocara algo demasiado frágil. Choe y Elizabeth se sentaron en un banco cercano. ¿Crees que ha cambiado?, Choe preguntó, sin mirar directamente a su suegra. No sé si ha cambiado, pero lo estoy intentando. Y a veces, intentarlo es un buen comienzo. El viento soplaba suavemente, y por un momento, Choe quiso creer que el tiempo podía curar más que solo heridas físicas. Esa noche, mientras cenaban, Olivia habló sobre el cometa. Sucederá mañana. Lo mismo que vimos antes. Richard y Choe se miraron el uno al otro. Era cierto. Aquel raro cometa que habían observado juntos sobre una manta en el patio trasero hacía casi 2 años, volvería a aparecer en el cielo. A la hora convenida, todos salieron al patio, aún con el frío apretando las costillas. Saman llevó la manta. Olivia llevó un chocolate caliente y Elizabeth trajo los viejos binoculares de Richard, todavía grabados con sus iniciales. Cuando apareció la luz del cometa, cortando el cielo con una belleza silenciosa, nadie dijo nada. No fue necesario. Allí, en ese momento congelado, no eran una familia rota tratando de recomponerse, eran solo personas mirando el mismo lugar, deseando con todo su corazón que algo hermoso regresara a sus vidas. El cometa pasó, pero su efecto perduró durante días. Era como si esa luz lejana hubiera iluminado partes olvidadas dentro de cada uno de ellos. Richard empezó a llegar antes, ayudando con el desayuno, aprendiendo a hacer los panqueques de Olivia, los de la abuela, que ahora también eran suyos. Un sábado cualquiera, Choe se despertó y encontró a los 3 en la cocina tratando de dar vuelta la masa en la sartén. Elizabeth observaba desde la mesa riendo suavemente con el álbum de fotografías abierto a su lado. Se están reencontrando a través de lo que siempre han sido. Una familia, dijo al ver a Choe parada en la puerta con los ojos húmedos. Era verdad, pero también era cierto que Choe todavía no confiaba. Ella quería confiar, lo quería tanto, pero cada nueva sonrisa traía consigo el miedo de lo que podría pasar si todo se desmoronaba nuevamente. Si esta parte te tocó el corazón, te invitamos a compartir este video con alguien que necesite esperanza hoy. Una sola historia puede cambiar el día de alguien, o incluso su vida. Recuerda, en Aventura y Corazón, cada historia lleva un mensaje. En un intento de encontrar una respuesta a lo que sentía, Choe comenzó a caminar sola los domingos por la mañana. Se ponía los auriculares, se ponía una sudadera vieja y salía al vecindario antes de que sus hijos se despertaran. Necesitaba respirar fuera del rol de madre, exesposa y mujer herida. Necesitaba recordar quién era yo. Una de esas mañanas, vio a una familia tomando café en una panadería con las puertas de cristal abiertas. Un hombre, una mujer, 2 niños. Parecían felices, pero también cansados, distraídos, humanos. Esto la hizo sonreír. La perfección que ella buscaba no existía. Quizás nunca existió. Y fue ese día cuando regresó a casa y encontró a Richard durmiendo en el sofá con Olivia en su pecho, que algo dentro de ella se liberó. No fue perdón, aún no, pero fue el comienzo de un espacio donde algún día podría habitar el perdón. Unas semanas después, la madre de Choe
la invitó a pasar el fin de semana en la casa de los abuelos de los niños, en el campo. Era una tradición antigua, de esas que sobreviven incluso cuando los vínculos se debilitan demasiado. Choe dudó. Pensé que aún era demasiado pronto, que no quería que pareciera que estaba empezando de nuevo por impulso. Pero Elizabeth, siempre con ese talante tranquilo y firme, la convenció con una sencilla frase. A veces, cambiar de lugar ayuda a cambiar también por dentro. Todos iban juntos, en un coche demasiado pequeño para tantos sentimientos comprimidos. Saman miró por la ventana todo el tiempo. Olivia cantaba canciones sin letra, inventadas en el momento. Richard conducía con ambas manos firmemente en el volante, como si cada curva fuera una prueba de responsabilidad. La casa de los abuelos era sencilla, pero llena de vida. Olía a madera vieja y a pastel en el horno, y los cuadros en la pared parecían contener historias de 3 generaciones. El abuelo, hombre de pocas palabras, recibió a Richard con un largo abrazo y una mirada seria. «Cuídalos, Richard. Puede que no haya otra oportunidad como esta». No fue un consejo, fue una advertencia, un recordatorio de que el tiempo pasa factura y no siempre da segundas oportunidades. Richard asintió, sintiendo el peso de la frase asentarse como una piedra en su estómago. Durante ese fin de semana no hubo discusiones, solo pequeños momentos. Un incómodo viaje de pesca, un largo almuerzo con risas silenciosas, Saman pidiéndole a su padre que lo ayude con la cometa. Y allí, en esa rutina fuera de la rutina, Choe empezó a ver algo que hacía tiempo que no veía: ligereza. El domingo por la noche, cuando regresó a casa, Choe estaba ordenando sus abrigos en el armario cuando notó que algo era diferente. Había una nueva tranquilidad en el aire. No fue la ausencia de problemas, sino la presencia de intentarlo. Richard estaba en el patio trasero con Saman, jugando con una pelota vieja que el niño apenas había tocado en meses. La risa de Olivia, proveniente de la habitación con Elizabeth, dulcificó ese momento. Y Choe, sola por un breve momento, se encontró sonriendo sin culpa. Fue entonces cuando comprendió: empezar de nuevo no se trata de borrar el pasado, se trata de aceptar que existe y aún así elegir seguir adelante. Esa noche, después de que todos durmieran, bajó a la cocina y encontró a Richard bebiendo té tranquilamente. Ella se sentó frente a él, como si decidiera dejar de huir. Ella habló primero. «Me lastimaste de una manera que ni siquiera puedo explicar». Él no intentó interrumpir. «No sé si trata de lo que digas ahora. Se trata de lo que hagas de ahora en adelante». Richard asintió con los ojos húmedos. «No espero que me perdones. Solo quiero ser alguien que merezca estar aquí». La frase, tan simple, resonó en Choe, porque no pidió permiso. Reconoció que necesitaba ganarse el espacio. Y en ese momento, sin promesas, sin juramentos, algo nuevo nació entre ellos. Pequeño, frágil, pero real. Fue el comienzo de una convivencia basada en la verdad, no en fantasías. Y para Choe, eso ya fue un gran paso. Los meses siguientes fueron como un largo proceso de reaprendizaje. Richard se convirtió en parte de la rutina, no como un visitante, sino como una presencia constante. Llevó a Olivia a la escuela, ayudó a Saman a estudiar para los exámenes e incluso aprendió a arreglar la calefacción de la casa después de ver a la madre de Choe quejarse del frío por teléfono. Pero el mayor esfuerzo fue invisible. Escuchó. Cuando Saman preguntó, él respondió. Cuando Olivia lloraba por cosas pequeñas, él no se limitaba a secarle las lágrimas, estaba allí con todo su ser. Choe vio todo esto con ojos cautelosos, pero comenzó a bajar la guardia poco a poco. Elizabeth, a su vez, se convirtió en confidente de los 4. Ella era quien preparaba el té en las noches difíciles, quien sabía exactamente cuándo salir de la habitación o cuándo sentarse y estar en silencio. Así llegó la víspera de Año Nuevo. La casa estaba llena de pequeñas decoraciones improvisadas,
hechas por Olivia con cartón dorado. La mesa era sencilla, pero llena de significado. Panqueques en lugar de dulces, una vela en el centro y el viejo álbum de fotos como decoración. Saman ayudó a organizar todo sin quejarse, e incluso eligió la música que sonaría cuando llegara la medianoche. Choe llevaba un vestido ligero, sin maquillaje, con el cabello recogido de forma desordenada, y nunca se había visto tan hermosa. Cuando el reloj dio las 11:55, todos salieron al patio trasero. La noche era fresca, el cielo estaba despejado y en el horizonte, pequeñas luces anunciaban los fuegos artificiales que pronto tomarían el cielo. Richard tomó con cuidado la mano de Choe y esta vez ella no la soltó. En ese último minuto antes del giro, nadie dijo nada. Era como si todos estuvieran esperando no los fuegos artificiales, sino algo dentro de sí mismos. Choe miró a sus hijos. Olivia saltaba de emoción y Saman, con las manos en los bolsillos, parecía más sereno que nunca. Luego miró a Richard. Él también la miraba, pero con una mirada diferente, ni de culpa ni de arrepentimiento. Una mirada de alguien que entendió que el amor no se pide, se construye. Y fue entonces cuando dijo, en tono ligero y firme, «Ya tengo todo lo que quiero». Richard cerró los ojos un instante, como si reprimiera una fuerte emoción, y respondió con una leve sonrisa. «Lo más importante ya se ha logrado. ¿Me has perdonado?». Fue Olivia quien los atrajo a un abrazo grupal en medio del patio trasero, segundos antes de que los primeros fuegos artificiales estallaran en el cielo. Las luces se reflejaron en los ojos de Saman, quien susurró, «Amar significa saber perdonar y dar una segunda oportunidad». Nadie respondió. No había necesidad. Sus palabras tenían un peso propio, maduro, casi solemne. Y en ese momento, entre fuertes abrazos y promesas silenciosas, ya no hubo espacios, solo espacio para continuar con todo lo que fueron, todo lo que sufrieron y todo lo que eligieron ser a partir de entonces. El cambio no fue mágico, pero ella era sincera y a veces eso es suficiente. A la mañana siguiente, la casa se despertó lentamente. Olivia fue la primera en saltar de la cama, emocionada por comer panqueques de Año Nuevo. Ahora, una nueva tradición. Choe luego se levantó, bajó las escaleras con pasos lentos y una sonrisa discreta en su rostro. Encontró a Richard en la cocina, con el delantal sucio de harina y con aspecto de no haber dormido bien, pero no le importó. «La masa está grumosa otra vez», dijo, riéndose para sí mismo. Ella tomó la espátula de sus manos y sin decir nada comenzó a arreglar lo que pudo. El silencio entre ambos ya no era incómodo, era cómodo, como el silencio de alguien que sabe que no tiene que demostrar nada todo el tiempo. Mientras preparaban el café, apareció Elizabeth, todavía en bata, y besó a Choe en la frente, como diciéndole, «Has llegado hasta aquí». Más tarde, mientras hojeaba el álbum de fotografías con Olivia en su regazo, Choe notó una imagen antigua a la que nunca antes le había prestado mucha atención. Era la primera Navidad de los 4 juntos, todavía en la vieja casa. Ella sostenía a Saman, Richard sostenía a la recién nacida Olivia, y todos estaban sonriendo. Pero no era una sonrisa fotográfica, era real. Tocó la imagen con sus dedos y se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, se había aferrado al miedo de no volver a experimentar aquello. Pero ahora sabía que el amor no vuelve como antes, cambia. Y cuando es verdad, vuelve diferente, más consciente, más fuerte, menos dependiente de idealizaciones. Eso es lo que ella estaba construyendo. No es un nuevo comienzo basado en el perdón inmediato, sino una reconstrucción paciente, con grietas visibles y una belleza honesta. Esa tarde, Saman le pidió a Richard que fuera al campo cerca de la escuela y volara una cometa. Era una de esas cometas sencillas,
hecha con papel de cuaderno y una vara de bambú. Pero para Richard fue como si lo invitaran a tocar algo sagrado. Caminaron en silencio, uno al lado del otro, hasta que el chico dijo, sin mirarlo: «A veces todavía me enojo, pero me gusta cuando estás aquí». Richard sonrió y se inclinó para ajustar la cuerda en la mano de su hijo. «También me enojo conmigo mismo, pero me gusta aún más intentar ser mejor». La cometa se elevó lentamente, un poco torcida, ganando impulso a trompicones, hasta que finalmente se deslizó por el cielo. Los dos la observaron volar durante unos minutos, y en ese tiempo suspendido no hubo dolor, solo viento, cielo abierto y un hilo sostenido por dos manos, ahora conectadas nuevamente. Mientras tanto, Choe aprovechó el silencio de la casa para escribir en su viejo cuaderno. No era exactamente un diario. Era un lugar donde volcaba pensamientos sueltos, recetas, ideas, listas y a veces sentimientos que no podían expresarse con palabras. Escribió solo una frase: «Estoy aprendiendo que amar también es aceptar que las personas cometan errores, pero lo más hermoso es cuando deciden volver». Cerró el cuaderno lentamente, tomó un sorbo de café frío y miró por la ventana. Vio a Richard y Saman a lo lejos, riéndose de algo, y por primera vez no sintió miedo de lo que vendría después. Estaba lejos de ser perfecto, pero era cierto, y eso, ahora, era más que suficiente. Unos días después, cuando dejó a Olivia en la escuela, Choe vio a su hija correr por el patio de recreo con su mochila colorida y su cabello atado con un lazo rojo. Se dio la vuelta antes de entrar a la habitación y gritó: «Hoy papá va a buscarnos, ¿verdad?». Choe asintió y sonrió. Y en esa sonrisa había algo nuevo, una paz discreta, fruto no de promesas, sino de elecciones coherentes. En el camino de regreso, pensó en todo lo vivido en los últimos meses: las heridas, los silencios, las conversaciones difíciles, los abrazos inesperados. Pensó en cómo el amor, a veces, parecía demasiado pequeño para sostener a una familia, y cómo otras veces una simple acción, como presentarse cada día, era suficiente para reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Esa noche, después de cenar, Choe fue al patio trasero y se sentó en silencio durante unos minutos, mirando el cielo. No hubo cometa, ni fuegos artificiales, ni fechas importantes. Solo una noche normal. Richard la siguió, se quedó a su lado sin preguntar nada y simplemente le tomó la mano. Choe respondió con el apretón, no porque todo estuviera resuelto, pero porque había esperanza. Ella lo miró y dijo con voz tranquila: «No es perdonar, es creer en las personas, en el amor, en la familia». Richard no respondió. Él simplemente asintió con los ojos llenos de lágrimas. Fue un nuevo comienzo, sí, pero no es un cuento de hadas. Era la vida real, con sus cargas, sus defectos y, sobre todo, sus posibilidades. Y para Choe, eso fue más que suficiente. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta aventura llena de emociones. Recuerda que, a veces, las segundas oportunidades no llegan dos veces. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Desde Aventura y Corazón te mandamos un abrazo enorme, luz para tus días, y que nunca te falten motivos para seguir creyendo en el amor y en la vida. Dios te bendiga y hasta la próxima historia.